Buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de en estos momentos alabar el nombre del Señor. Gracias a Dios por un día más de vida que Él nos ha concedido. Y yo les invito que desde sus hogares, juntamente conmigo, alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para principiar este momento de alabanza. Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos a ti a través de tu Hijo Jesucristo, el cual murió, Señor, pero que triunfantemente venció la muerte. Hoy, Padre Celestial, en estos momentos, Señor, cada uno de mis hermanos se está preparando juntamente con su familia para proclamar tu alabanza, Señor. Le damos gracias a Dios por este medio en el cual se llega a cada uno de los hogares y juntamente todos unidos poder proclamar el nombre del Señor y aprender más y más de tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, que cada uno de nosotros unidos a una voz alabemos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de toda alabanza y adoración y toda acción de gracias, Señor, a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito, hermanos, que comencemos este momento de alabanza cantando el coro La tierra verá. Nos dice este coro que la tierra verá al Señor y Rey y que todos le adorarán, porque Él es Rey por siempre. Juntamente, hermanos, les invito a que entonemos este coro.
Le invito, hermanos, a que de sus hogares escuche lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Asimismo, hermanos, les invito a que cantemos el coro, cuán grande es Él, para decirle, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Cantemos juntamente, hermanos.
Asimismo, hermanos, seguimos alabando el nombre del Señor. Y lo vamos a hacer a través de este coro que nos dice: cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Porque en el Salmo 148 dice: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Nadie queda fuera de este círculo de alabanza a Jehová. Porque nos dice que el fuego y el granizo, el viento de tempestad, los montes y los collados, el árbol de fruto, los príncipes y jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, todos alaben el nombre del Señor. Digámosles: cielo y tierra canta tu nombre, la creación exalta tu gloria.
Bueno, hermano, les invito a que escuchen lo que dice la palabra del Señor. Lucas 7, del 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Asimismo, como nos dice este último coro, en el cual vamos a cantar, nos dice: vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, porque me perdonaste, cambiaste mi corazón. Juntamente, hermanos, les invito a que cantemos este último coro, y así terminamos este momento de alabanza. Dios les bendiga, hermanos.
Hola hermanos, buenos días. Una vez más en este domingo, primer día de la semana, para compartir este mensaje de Escuela Dominical, esta reflexión de la palabra de Dios. Y pues un saludo a la distancia, deseando que estén bien y que pronto nos podamos saludar. Le pedimos al Señor en esta mañana que Él añada una bendición a su palabra. Le decimos, Señor, te pedimos, Padre eterno, que una vez más tú nos ayudes, Señor, nos des tu bendición, Señor. Bendigas tu palabra, Padre eterno. Que tú, Señor, nos ayudes, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir lo que tú nos dejaste a través de tu palabra, Señor, a través de estos pasajes, y que sean, Señor, para bendición de tu iglesia, también para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, como ya ustedes podrán ver, el tema de esta mañana es un tema ya conocido, es el Pentecostés. De hecho, yo me preguntaba otra vez, Pentecostés, es un tema que, a veces por lo repetitivo, a veces porque es un mensaje que vemos muchas veces, pudiera a lo mejor caerse en que, ya lo aprendemos. Pero, mi primera reacción fue, pedir y decir, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos nuevo? Este Pentecostés es uno de los mensajes más importantes para la iglesia cristiana. Pentecostés para la iglesia cristiana es el recuerdo de aquella ocasión cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez en su iglesia. Y ahí radica su importancia. Y yo espero que, en esta mañana nosotros podamos reflexionar acerca de este hermoso mensaje. El texto para memorizar que tenemos, cada 8 días, aquí lo tenemos en Hechos, en el capítulo 2, verso 38. Es ahí en donde se nos narra aquel acontecimiento. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el texto que nosotros tendríamos que memorizar, aprender, y es uno de los textos más ricos, más hermosos y más importantes de las Sagradas Escrituras. Bien, la introducción, para nosotros situarnos en el día de Pentecostés, lo que sucede aquel día. La noticia más gloriosa que se puede dar en ese acontecimiento es cuando se nos declara en una frase, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, aquellas 120 personas que estaban en el aposento alto, que perseveraban en la oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es la corona gloriosa de la salvación. ¿Por qué? El Señor Jesucristo ha sido crucificado, el Señor Jesucristo ha resucitado, el Señor Jesucristo ha terminado su obra, y una de las manifestaciones de que su ministerio, de que lo que Él ha hecho ha tenido un final glorioso, por decirlo de esta forma, ha sido acepto en el cielo, es que el Espíritu Santo es derramado. Por eso en una frase decimos es la corona gloriosa de la salvación. Es también la fiesta de la recreación. Aquí, involucra muchas cosas, pero la venida del Espíritu Santo también tiene que ver con el hecho de que aunque el Espíritu Santo trabajó desde el principio de los tiempos, ahora viene a morar permanentemente en la iglesia. Todavía más aún en todos y cada uno de los verdaderos y genuinos creyentes. Ya de hecho, en el Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un versículo que nos debe llamar la atención, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero después añade, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces,
cuando el Espíritu Santo desde un principio está ministrando, pero un día viene a posar en su iglesia, a habitar aquí en la tierra, entre su iglesia también nos está hablando de ese ministerio de creación y de recreación, vamos a decirlo más adelante. Son los frutos gloriosos de la redención completa de Cristo. El que el Espíritu Santo haya sido derramado nuevamente es un fruto de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su ascensión, y Él se sentó a la diestra del Padre y el Espíritu Santo fue derramado. De hecho, Él había dicho, les conviene que yo me vaya, porque si así no fuere, no vendría el Consolador. Entonces, una de las cosas que tenían que suceder era, para que el Espíritu Santo fuese derramado, es que Cristo ascendiera al cielo y se sentara a la diestra del trono de Dios. Así nosotros encontramos en esta expresión. Dicen también, Él reconcilió y reintegró a los pecadores en su relación con Dios. Aquella relación que fue rota en el huerto del Edén, que se había perdido, esa comunión del hombre con Dios, Él la empieza a restablecer. Él empieza a asociar al hombre, empieza al hombre a llevarlo nuevamente a esa comunión con Dios. Y esto lo va a hacer a partir del ministerio del Espíritu Santo, pero cuanto más cuando este es derramado, decía yo, para habitar no solo en la tierra, sino más aún en todos, cada uno de los verdaderos creyentes. Vamos a entrar inmediatamente en el punto 1. Dice, el punto 1 nos habla de la venida maravillosa del Espíritu Santo. Nosotros ya recordamos también muchos de los acontecimientos de ese día y nos sitúa en el contexto, o nos traslada a lo que sucedió ese día. Dice, en este punto 1, que únicamente, por cierto, vamos a ver en esta escuela dominical, dice, los discípulos esperan la bendición prometida. Entonces hay que recordar que el Señor Jesucristo les ordenó, dice, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Entonces ellos, en atención a este mandato, obedeciendo este mandamiento del Señor Jesucristo, ellos van a Jerusalén, o sea, regresan, están en Jerusalén, y ellos están ahí reunidos, y ellos entran en un tiempo de oración. Entonces los discípulos regresan a Jerusalén, y también vemos que es donde Matías ahora va a tomar el lugar de Judas. El grupo, bueno, se cree o se dice que consistía aproximadamente de 120 personas. De hecho, bueno, son más o menos los cálculos que se hacen. Estas 120 personas estaban reunidas en aquella ocasión. Esto es maravilloso porque primero hablábamos de 12 apóstoles. Después, obviamente, siempre hemos mencionado que estaban los discípulos de Jesús, pero ahora era un grupo de 120 personas. Y dice así la Biblia que eran los 12 apóstoles con los discípulos y las mujeres. Entonces todos ellos se reunieron y estuvieron en ese tiempo de oración. Bueno, la última frase lo resume, dice, estaban todos unidos y perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos estuvieron en ese tiempo hasta que hubo en un momento el Espíritu Santo es derramado. Bien. El Pentecostés. Aquí la pregunta que yo me hacía era, y que bueno, a veces yo al menos no lo había así siempre notado, es algunos acontecimientos que van sucediendo muchas veces como que los aislamos y no los entrelazamos. Pero vamos a tratar de ver unas características que a mí en lo personal me sorprendieron. Pentecostés, bueno, nuestra escuela dominical le llama que es la fiesta de los primeros frutos. Aquí es necesario hacer una corrección. Realmente no era la fiesta de los primeros frutos, sino era la fiesta de la cosecha. O sea, es cuando se levantaba la cosecha principal en Israel. Ahorita vamos a ver con mucho detalle, o con cierto detalle, esto que había sucedido. Voy a hacer
muy repetitivo en muchas cosas, pero todo para que esto quede bien marcado y nos esté dando pues algunas enseñanzas que a mí me parecen muy interesantes. Entonces Jesús ordenó que se quedaran en Jerusalén, dice, hasta recibir la promesa. Eso ya. Pentecostés, dice, era el día en que se traían las primicias de la primera cosecha. Aquí nuevamente voy a corregir, no eran las primicias. Ahorita lo vamos a aclarar. Retomo el material de nuestra escuela dominical, pero vamos a aclararlo. No eran las primicias, sino eran las primicias, sí, pero de la cosecha principal que se había recogido en Israel. Y dice, se celebraba 50 días después de la Pascua, es decir, en el 50º día. Por eso la palabra Pentecostés está asociado con el número 50, que viene también la palabra penta, 50 días. Así es como se empezó, digamos, a quedar en la iglesia cristiana. Ese día de Pentecostés tiene esta curiosidad, por decirlo de esta manera, que el Espíritu Santo es derramado exactamente cuando el pueblo de Israel iba a celebrar la fiesta, o por decirlo de una forma, no se le llamaba así, la fiesta de la cosecha. Ahorita vamos a ver esto con más detalle. Bien. Este día era muy importante porque ¿qué significaba? Que nuevamente el pueblo de Israel había levantado una cosecha. Esto nosotros lo podemos imaginar. ¿Qué pasa en los países, en los pueblos, cuando no hay cosecha, cuando hay escasez, cuando tal vez una sequía o muchas veces una tormenta, un huracán destruye los campos y no hay cosecha? Entonces, para el pueblo de Israel, en primer lugar, el Pentecostés significaba que ese día se había levantado una gran cosecha. Y entonces, obviamente, pues era un momento de alegría, era un momento de felicidad para el pueblo. Entonces ellos se reunían en esta fiesta llamada así desde el Antiguo Testamento y principalmente establecida en el libro de Levíticos en su capítulo 23. Y esta también remarcada en el Números y en el libro de Deuteronomio. Entonces, esta fiesta conmemoraba, por decirlo así, que había abundancia. Es como cuando, pues no sé quién haya vivido en la angustia muchas veces de saber si vamos a cobrar la próxima quincena. Ellos, bueno, como agricultores, pues dependían de las cosechas, pero, por ejemplo, nosotros que somos asalariados, ¿cuántas veces vivimos con esa angustia de saber si recibiremos nuestro salario? Estamos checando en el banco, pues en la costumbre de hoy. Y bueno, cuando vemos que se ha hecho el depósito, pues es un momento de alegría, de felicidad. Bueno, pues para el pueblo de Israel era, pues yo diría todavía mucho más grande, porque esto aseguraba también que la bendición de Dios había estado con él. Entonces, dice, se presentaban delante del Señor en forma de 2 hogazas de pan, preparadas de lo primero y de lo mejor del grano. Es decir, el pueblo levantaba la cosecha y de lo mejor del grano, de lo mejor, ellos llevaban su ofrenda a Jerusalén, se hacían dos especies de pan, como de una hogaza, se presentaba delante de Dios y se mecía delante de Dios, y por eso también se le llamaba la ofrenda mecida. Pero era de gratitud, como diciendo, Señor, gracias, porque tu abundancia ha sido derramado en nosotros. Fíjense, lo que voy a entrar aquí es lo que a mí me llamó mucho la atención de este acontecimiento. Como que hay ciertas, por decirlo, como ciertas coincidencias. También esto coincidía con el tiempo en que se recibió la ley en el monte Sinaí. Si nosotros nos trasladamos a la historia del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es liberado después de aquella última plaga, cuando los primogénitos de Egipto mueren, sale el pueblo de Israel, empieza a caminar por el desierto, y exactamente en su caminar, 50 días después, en el monte Sinaí, Dios
le va a dar las tablas de la ley al pueblo de Israel. Aquí también está pasando lo mismo, primera coincidencia. Exactamente 50 días de la Pascua en la que Cristo fue crucificado es el derramamiento del Espíritu Santo. Esta especie de coincidencia, bueno, diríamos entre comillas, coincidencias, empieza a tal vez a llamar nuestra atención. Entonces, vamos a hablar de algunas, aquí brevemente, un poco de las fiestas, de algunas fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Básicamente, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas, pero 4 fiestas estaban, por decir, casi encimadas unas con otras. Las primeras 4 era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura y lo que ya dijimos, el Pentecostés. Entre estas 4 fiestas, es decir, desde la Pascua hasta el Pentecostés, había 50 días. Y en esos 50 días, el pueblo de Israel se presentaba ante Dios en esas 4 fiestas y eran momento de celebración. El Señor en el capítulo 23 del libro de Levítico, nosotros encontramos cuando el Señor establece en el capítulo 23, verso 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces era una fiesta, pero era una fiesta de Dios, una fiesta de Jehová, que era para celebrar celebrar ciertos acontecimientos. Entonces, más o menos lo vamos a explicar, lo voy a tratar de explicar muy brevemente, porque no hay tiempo, y yo espero que en algún momento haya más tiempo de explicar o de encontrar este significado en cuanto a las coincidencias que se van dando. Así, por ejemplo, hay que recordar que el pueblo de Israel, para ellos, el primer día del año coincidía con el llamado mes de Nisán. Ese era el primer mes, que más o menos para nosotros es por el mes de abril. Entonces el Señor le ordena a Moisés, le dice: dile al pueblo que el primer mes, cuando lo establece, dice: el primer mes, en el día 14, ofreceréis la Pascua a Jehová. Es como si a nosotros nos dijera: tu primer mes, en el día 14, sería en enero, el día 14. Entonces, ese primer día ese día 14, el pueblo de Israel ofrecía la Pascua al Señor. Eso era el sábado que nosotros conocemos, y que, por cierto, también hay que recordar que ese sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, terminaba el sábado al siguiente día. Hay que recordar cuando el Señor Jesucristo es crucificado, por eso los discípulos y las mujeres ya no pudieron hacer mucho, sino tuvieron que esperar que pasara el sábado y esperar a que iniciara el domingo para ir a visitar el cuerpo del Señor, para ungirle. Terminando esa Pascua, que era el primer día, comenzaba el segundo día, y en ese segundo día había 2 celebraciones. Y esa primera celebración era que comenzaba la semana que se le conoce como los panes sin levadura. Duraba 7 días. Durante 7 días el pueblo de Israel comía pan sin levadura. Esto tiene una significancia que también tendremos que dejar para otra ocasión. Pero pasando ese día de Pascua, al siguiente día, el domingo, también se celebraba la fiesta de las primicias. Esta fiesta de las primicias era cuando se llevaban los primeros frutos de la cosecha. Es decir, el pueblo de Israel estaba comenzando el tiempo de la primavera y el verano, iba a sus campos, recogía los primeros frutos, y nuevamente de ese primer fruto, ellos lo presentaban ante Dios. Hacían algo muy parecido. Ellos presentaban la llamada ofrenda mecida delante de Jehová, y era un símbolo de que iba a haber una buena cosecha en Israel. Esto nuevamente, vamos a ver que hay una coincidencia. Esta fiesta de las primicias, que se celebraba también en domingo, también lo podemos reflexionar.
la Pascua generalmente se celebraba en sábado. Había ciertas excepciones en que se celebraba en día diferente, pero la Pascua se celebraba en sábado, pero la fiesta de las primicias se celebraba en domingo. Ahora, ese domingo lo vamos a tener en mente para hacer un análisis más adelante. Y entonces, si seguimos contando los días, 42 días después se celebraba el Pentecostés. Y entonces el Pentecostés es cuando ya se levantaba la cosecha más fuerte y nuevamente se presentaba el pueblo ante Dios, porque eso significaba que había alimento para sus casas, alimento para sus familias. Y era un tiempo de alegría. Decía alguien por ahí, el pueblo de Dios era un pueblo fiestero. Era un pueblo que siempre tenía un motivo para festejar con el Señor por sus misericordias, por su abundancia, por lo que Él había derramado para ellos. Pero fíjense, hago esta pregunta. Dice, estas 4 fiestas coincidieron con el ministerio de Cristo por pura casualidad, ¿o tiene algo que ver? Entonces, vamos nuevamente a hacer un resumen. No podemos analizar todas las fiestas por cuestión de tiempo, pero entre la tarde del viernes y la tarde del sábado se celebraba la Pascua. Terminando ese sábado, llegaba el domingo y se celebraba la fiesta de las primicias. Ahí nuevamente se llevaban los primeros frutos de las cosechas de Israel. Y otro domingo, 50 días después, se celebraba el Pentecostés, que ahí era una fiesta en donde ya se levantaba la cosecha principal y también se daba gracias a Dios y se celebraba con gran alegría para el pueblo de Israel, porque Dios había sido bueno. Entonces, el viernes y el sábado, la Pascua, ¿con qué coincide? Y coincide con la crucifixión de Cristo. Aquel cordero pascual que se mató por primera vez en Egipto y cuya sangre se derramó se recolectó en un lebrillo y después con ellos se pintaban los dinteles de la casa, y cuando el ángel de la muerte pasara aquella noche, él pasaba de largo y preservaba la vida de los primogénitos de Israel y aún de todos aquellos que habían guardado aquel mandamiento. Y ese cordero cada año se sacrificaba, pero ese día de la Pascua, un día de Pascua, en el momento que Dios había establecido, Cristo como el cordero de su iglesia es crucificado. Ese mismo día, lo voy a decir solamente como una expresión que llame nuestra atención, por pura coincidencia, Cristo es crucificado. Hay que recordar que cuando Él está en los últimos momentos en la cruz, dice así que el sacerdote que estaba en el templo ministrando, el velo del templo se rasgó en 2. Ese templo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo y esos lugares a los que solamente una persona podía entrar para ministrar delante de Dios. Ese mismo día Cristo fue crucificado. El domingo de las primicias, cuando se llevaban los primeros frutos, también con qué coincide, y coincide con la resurrección de Cristo. Entonces, esa fiesta de las primicias también tiene que ver con el ministerio de Cristo, o más bien el ministerio de Cristo tiene algo que ver con las fiestas que Dios celebraba. El Cristo resucitado representaba las primicias para Dios y para el pueblo de Dios. Y hay que recordar entonces cuando más adelante el apóstol Pablo nos habla de la resurrección de los muertos, dice Cristo las primicias y después nosotros. Entonces cuando Cristo resucita también representa que nosotros también un día resucitaremos para estar con Él en el reino de los cielos. Y hay que recordar que cuando Cristo resucitó, también algunos santos, dice la Biblia, que habían fallecido también resucitaron y se les aparecieron a muchos en el
pueblo. Entonces, esta fiesta de las primicias, como decía yo, representaba para el pueblo de Israel que habría una buena cosecha, habría alimento, pero en cuanto a la resurrección de Cristo, representa que así como Él se levantó de los muertos, un día también habrá una gran cosecha y su iglesia será levantada para estar con Él en el reino de los cielos. Pero 50 días después se celebraba el Pentecostés. Y como ya decía, el Pentecostés era como la fiesta de la gran cosecha. Una gran abundancia de alimento había sido levantado, y eso significaba que habría prosperidad económica, que no habría hambre en el pueblo de Israel, y ellos se alegraban. Ellos le daban gracias a Dios y le ofrecían de lo mejor a Jehová. Le ofrecían de lo mejor de su grano y lo presentaban delante de Dios para darle gracias, Señor, por tus bendiciones. Pero ese día de Pentecostés también coincide con la llegada del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo también representa la gran cosecha del ministerio de Cristo. Representa también la gran cosecha que nos ha de bendecir a nosotros como iglesia, porque ahí es en donde nace la iglesia de Cristo. Hemos dicho que había 120 que estaban en aquel aposento alto orando. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, por primera vez se predica el Evangelio, o bueno, se empieza a predicar ya bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro dice que se levanta y lleno del Espíritu Santo se dirige a una nación, y dice que en esa primera predicación 3,000 personas fueron bautizadas. Pero esta gran cosecha es mucho más abundante. Vamos a ver algunos detalles, pero este día de Pentecostés, así como el pueblo de Israel representaba una cosecha abundante, también para la iglesia representa una cosecha abundante. Dice, en Colosenses número 2, bueno, aquí también es un paréntesis, algunas frases, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En el tiempo antiguo, el pueblo de Dios celebraba, digamos, estas fiestas en base a las bendiciones que había recibido de Dios. La Pascua les recordaba cómo ellos habían sido liberados de Egipto, que ellos habían sido esclavos y ahora eran libres. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que así como hemos recibido al Señor, dice, debemos nosotros andar en Él. Nosotros celebramos algo mucho más que una bendición material, que una bendición económica. Nosotros recordamos, si al pueblo de Israel lo libró del pecado, de la esclavitud de Egipto, de la idolatría de Egipto, a nosotros nos liberó de la esclavitud del pecado. Nos dio una nueva vida, nos dio una nueva perspectiva, nos dio una nueva forma de pensar. Nos dio, por decirlo así, nuevos valores en los cuales nosotros ahora nos concentramos cada día en buscar a Dios. Y entonces el apóstol dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, el pueblo de Dios, cuando celebra sus fiestas, lo que está recordando es lo que Cristo hizo por todos y cada uno de nosotros, arrebatándonos de una vida de pecado y llevarnos a una nueva vida, en donde nosotros ahora lo que buscamos ya no es buscar los triunfos del mundo, sino buscar un día estar con Él en el reino de los cielos. Y hace una declaración que es importante, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, nos está hablando que si el pueblo de Israel nuevamente celebraba lo que recibía de Dios, pero en forma más que nada material, ahora nosotros celebramos a Cristo como aquel que murió,
como aquel que resucitó, como aquel que se sentó en el trono de Dios y como aquel que derrama su Espíritu Santo ahora para la iglesia. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Para el pueblo de Israel era muy importante la circuncisión, pero la circuncisión física. Ahora aquí habla de una circuncisión, pero una circuncisión espiritual, en donde ahora, vuelvo a repetir, lo que hace es que ahora nosotros ya no pensamos en nuestra carne, sino ahora nosotros pensamos en lo espiritual. Y continúa el apóstol, dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, cuando nosotros conocemos a Cristo, no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos dio una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de caminar en este mundo. Y el apóstol Pablo nos sigue amonestando, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. El pueblo de Dios puede celebrar sus fiestas, todas las que quiera, o todas las que no quiera, pero siempre para celebrar lo que Cristo conquistó para todos y cada uno de nosotros. Y concluye, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiere decir que aún cuando dice todo es sombra de lo que ha de venir, quiere decir que apenas no hemos siquiera recibido lo mínimo que Dios tiene preparado para los que le buscan, para los que han aceptado como su único y suficiente Salvador. Dice, nosotros regresamos a lo que sucedió ese día en Jerusalén. Estos detalles los conocemos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Otra coincidencia, por decirlo hasta yo diría otra coincidencia entre comillas. El día que el Espíritu Santo es derramado no es un día cualquiera. No es algo que sucedió y que se tendría que contar, sino es algo que va a suceder y que muchos van a ser testigos. Entonces, como se celebraba esta gran fiesta del Pentecostés, había mucha gente que la palabra morar quizás no quiere decir que vivían ellos permanentemente ahí, sino que más bien que ellos de muchas naciones o de todas las principales naciones del mundo de ese tiempo estaban, dice, ese día en Jerusalén. Dice, de todas naciones bajo el cielo. Varones piadosos, judíos que habían ido a celebrar esta gran fiesta. Ellos, cuando el Espíritu Santo es derramado, nosotros recordamos los detalles, estaban aquellos discípulos orando. Y de repente dice que se oyó como un viento recio, como un estruendo de un viento recio. Se oyó. Y esto capta su atención. Y entonces dice así que ellos les aparecieron lenguas como de fuego. O sea, era físicamente, ellos podían ver una especie de lengua parecido a una lengua, como de fuego, o sea, parecido a fuego, y que se asentaba, dice, sobre todos y cada uno de los 120 que estaban en aquel aposento alto. Y ellos empiezan a ver algo, dice que ellos empiezan a hablar en lenguas, pero eran lenguas que coincidían, con las que ellos hablaban en el lugar de a donde ellos venían. Y entonces lo enumera y dice medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Pafilia, Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. 14 naciones estaban representadas ahí a través de aquellos hombres piadosos y que fueron testigos de lo que sucedió aquel día. Estos hombres, cuando oyeron
porque esto es también importante. Dice que cuando ellos hablaban en lenguas, hablaban las maravillas de Dios, pero lo hablaban en sus propias lenguas, entonces ellos podían entenderlo. Y ellos se maravillaron. Es indudable que ese día de Pentecostés, aquellos hombres, aquellos que reciben esto, que lo ven, se van a convertir en portadores de un mensaje glorioso que será llevado hasta sus naciones. No podemos decir, no podemos saber, porque ya la Biblia no nos lo narra, pero ¿cuántos de estos fueron los portadores del Evangelio por lo que ellos vieron? Ya hemos dicho también que se registra que en aquella primera predicación del apóstol Pedro, 3,000 fueron bautizados. Ya no eran 120, ahora eran 3,000. Y esos 3,000 iban a llevar el Evangelio a muchos lugares. Hay muchas historias que solamente pertenecen a la tradición de muchas iglesias que nacieron en muchos lugares de la tierra y que todavía hasta el día de hoy se pregunta, se discute o se plantea cómo nacieron, quién les llevó el Evangelio. Bueno, es indudable que muchos de estos fueron los primeros predicadores. Entonces, aquel derramamiento del Espíritu Santo va a impactar la vida de aquellos primeros hombres. Dice, la maravilla del derramamiento del Espíritu Santo no pasó en una esquina oscura. Los que habían venido de todo el mundo compartieron las noticias y las extenderían en el extranjero. Serían, otra vez, los primeros que llevarían el Evangelio por todo el mundo. El día de Pentecostés llegó. El gran día llegó. Muchas personas habían venido con sus ofrendas para conmemorar los hechos poderosos de Dios. De pronto vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Al mismo tiempo vieron lenguas como repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Estas señales, nosotros lo único que podemos aquí recordar o remarcar, dice, estruendo, lenguas de fuego, fueron señales del Espíritu Santo. No era en sí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta, siempre va a presentar señales. Y por experiencia les puedo decir que estas señales siempre van a ser diferentes. Pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la otra ocasión vamos a ver, dice, y el lugar donde ellos estaban tembló. Por ejemplo, en otras ocasiones vamos a ver que hay un avivamiento, pues muchas cosas pueden suceder cuando el Espíritu Santo es derramado. Son señales, simplemente son señales. Nosotros nunca deberemos de imitar estas señales, porque esto nunca traerá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae las señales y eso es lo que nosotros debemos siempre y simplemente cuidar. Aquellos hombres, cuando se acercaron, solamente vieron una cosa. Les oímos hablar, dice, las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Las maravillas de Dios. Pasamos al siguiente punto, dice, y el Espíritu Santo vino. Este es nuestro último punto de escuela dominical. Y este Espíritu Santo, solamente nosotros vamos a recalcar algunas cosas. En primer lugar, nosotros creemos en el Espíritu Santo y que Él es Dios mismo quien completa y perfecciona tanto la creación como la recreación. Hemos dicho que desde el inicio de los tiempos, el Espíritu Santo siempre ha estado en perfeccionar primero la creación, pero luego dice recreación, es decir, restaurar aquella creación que un día fue dañada.
La tierra estaba desordenada y vacía, dice, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz. Y entonces nosotros empezamos a ver a Dios hablando en plural. Hagamos. Y entonces el Señor ahí, junto con el Espíritu Santo, trabaja. El Espíritu Santo estuvo siempre en lo que es recrear nuevamente aquello que fue destruido en el huerto del Edén. Todo ser humano muchas veces es destruido por el pecado. Muchas veces somos arrastrados por, pues no sé, por nuestros propios apetitos carnales. Muchas veces caemos en lo más bajo. Muchas veces podemos llegar a un punto en el cual nosotros nos sentimos indignos como personas, como seres humanos. Bueno, la labor del Espíritu Santo, la labor de Cristo es restaurar aquello que se perdió en el Edén. Si una persona ha pecado, si una persona se ha revolcado en el lodo del pecado, Cristo puede restaurar. El Espíritu Santo puede levantarle. Ellos son los que pueden, son los únicos, es la única forma, pero también es la gran noticia. Nunca demos por perdido nada, porque en Dios siempre hay esperanza. En segundo lugar, es el Pentecostés. En Pentecostés el Espíritu Santo vino personalmente a la tierra y actúa como el Espíritu de Cristo. Esa persona del Espíritu Santo también hay algo que debe llamarnos la atención. Es el mismo Espíritu que habitó en Cristo. Es el mismo Espíritu que estuvo con Él desde su concepción en el vientre de María. Es el mismo Espíritu que estuvo con Él todos los días de su vida. Es el mismo Espíritu que le llenó cuando es bautizado por Juan el Bautista. Es el mismo Espíritu que anduvo con Él. Entonces ese Espíritu conoce a Cristo y nos conoce a nosotros. Entonces, cuando digo que nos conoce a nosotros, quiere decir que Él también, ese Espíritu, dice la palabra de Dios, que Cristo también fue tentado semejante a nosotros, pero dice, pero sin pecado. Entonces es un Espíritu que conoce, digamos, el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento del hombre. Por eso es que puede ayudarnos. Es el mismo Espíritu que padeció con Cristo en la cruz del Calvario. Es el mismo, ese Espíritu viene personalmente a nosotros, y por eso es que cuando Él viene ahora, también es el Espíritu de Cristo. Entonces dice, por tanto su ministerio es formar a Cristo en cada creyente. El cristianismo, yo diría que esta es la esencia de lo que es ser un cristiano, que Cristo sea formado en todos y cada uno de nosotros. Dice, es más que la renovación espiritual de los creyentes, es decir, un hombre ha caído en pecado, se ha revolcado en el lodo del pecado. El Espíritu Santo le restaura. Pero no solamente ahí completa su labor, sino que además empieza a levantar, dice, empieza a esa persona, no solo le restaura como ser humano, sino aún más restaura en él la presencia misma de Cristo. También nos dice que no solamente levanta sus espíritus y ensancha sus perspectivas, sino, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no es alguien que solamente es para darnos, para hacernos tener cosas, como para tener victorias aquí en el mundo. No, Él nos levanta para cosas aún más grandes. Él no viene para hacernos triunfadores en esta tierra. No, Él viene a que Cristo sea reproducido en todos, cada uno de nosotros. 3. Dice, la venida del Espíritu Santo fue prometida desde el Antiguo Testamento. No es algo que sucedió de repente, es algo que ya estaba profetizado. En muchas ocasiones el Señor había hablado a su pueblo. En los últimos tiempos, dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. En muchas ocasiones Él había dicho, pero yo les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón
de carne. Entonces fue algo que ya estaba también preparado desde tiempos antiguos, que esto iba a suceder. Por eso aquellos hombres, dice, esperaban, o sea, esperaban algo. El mismo Cristo muchas veces les dijo que vendría el Consolador. Y también en la última instrucción les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y él dice, pero recibiréis poder cuando, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, este Espíritu Santo ya también está de acuerdo a las profecías. En cuarto lugar, dice, el evento de la salvación trae una bendición única. El Espíritu Santo da la luz de su palabra a los creyentes y los lleva a toda verdad. Una forma en la cual nosotros vamos descubriendo nuevas cosas, lo que nosotros vamos entendiendo de la palabra de Dios, es por la ayuda del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo también dijo, el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. El Espíritu Santo obra el amor fraternal verdadero y la comunión de los santos. Cuando una persona, si estamos diciendo que Cristo es formado en nosotros por el poder del Espíritu Santo, entonces eso también nos lleva a tener una comunión unos con otros. Esa comunión que debe de haber en el cuerpo de Cristo, el amor de unos por otros, en donde no hay pleitos, desavenencias, envidias, rencores, traiciones, todo eso. Esto solamente puede ser logrado cuando el Espíritu habita en su cuerpo. Por eso dice que la iglesia primitiva se caracterizaba por esto, por ser uno. Dice así que ninguno de ellos decía, esto es mío, esta propiedad es mía, no, sino ellos la entregaron y lo ponían a los pies de los apóstoles, y de esta manera el Evangelio se pudo llevar a muchas partes del mundo, o por no decirlo así, a todo el mundo. A muchas partes el Evangelio empezó a crecer. Él dice en Efesios 2:22, es en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que va edificando la iglesia de Cristo. Él es el que trabaja, Él es el que se mueve, Él es el que edifica su iglesia, el que la cuida, el que la guarda, el que la protege, el que la fortalece, y Él es el que hace posible que la iglesia de Cristo siga creciendo. En quinto lugar, dice, los dones de gracia bajo el nuevo pacto son mucho más grandes que bajo el pacto antiguo, que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, estos dones que el Espíritu Santo otorga a su iglesia son dones que en primer lugar capacitan a la iglesia. Un don no es un premio que se le da a una persona para que lo tenga como algo que ha ganado. No, es algo que lo capacita para que éste a su vez siga trabajando para el reino de los cielos. Es un don que nosotros, cuando lo recibimos de Dios, dice la palabra de Dios, tenemos que ministrarlo a otros. No es como aquel hombre que recibe aquellas minas o aquellos talentos y uno de ellos va y lo esconde. No, dice que lo trabaje, que tenemos que trabajarlo, que tenemos que reproducirlo, y entonces en esa medida el reino de Cristo es levantado. Los dones no es algo para que nosotros salgamos a lucirlo, no salgamos a presumirlo, es para trabajarlo, para ponerlo a los pies de Cristo y también a los pies de nuestros semejantes, a los pies de nuestro prójimo, a los pies de nuestra iglesia, para que el reino de Dios siga creyendo. Y así dice, el Espíritu Santo abre las puertas para el trabajo misionero y envía el Evangelio en muchos idiomas. Hasta el día de hoy, el Evangelio de Cristo sigue creciendo.
El Evangelio de Cristo es llevado a muchas partes del mundo, pero todo es impulsado por el poder del Espíritu Santo que fue derramado en la iglesia. Nada nosotros hacemos por nuestra propia capacidad. Nada nosotros hacemos por nuestro propio talento o por nuestra propia iniciativa. Es Dios que nos capacita a través de esos dones. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Ya recibieron el poder, no dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Por último, dice, Pentecostés no es repetible. Aquí yo me quedé un poquito como confundido con esta declaración. ¿Por qué no es repetible? En el tiempo antiguo, cuando el Espíritu Santo era derramado en una persona, no permanecía, salvo ciertas excepciones, pero no se quedaba con esa persona. El Espíritu Santo volvía al Padre. Bajaba, trabajaba y se iba. Pero en esa ocasión, cuando es derramado en Jerusalén, en el día de Pentecostés, vino para quedarse con su iglesia, con lo suyo, para vivir en los discípulos, para hacer su morada ahora en nuestro corazón. Dice, Él vino para quedarse con su iglesia y principalmente en cada creyente. Así nosotros, el día de hoy, y cada día tenemos siempre que reflexionar qué es lo que hemos hecho con este mensaje. La palabra de Dios nos ha amonestado muchas veces acerca de este gran acontecimiento. Dios nos rescató. Dios nos llamó. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestra vida. Pero también es necesario que nosotros nos fortalezcamos. Y la única forma de hacerlo es que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. Y es necesario que eso que recibimos lo transmitamos a otros. Y la única forma de hacerlo es con la ayuda del Espíritu de Dios. En nosotros hay arraigadas mucha naturaleza pecaminosa. La única forma de matarlas, de quitarlas, como la mala hierba, arrancarla desde sus raíces, es que permitir que el Espíritu de Dios toque nuestra vida y toque nuestros corazones. Y esto solamente lo podemos hacer con el glorioso mensaje que se dio en aquel día del Pentecostés. Arrepentíos, dice, y bautícese cada uno en el nombre de Cristo y recibiréis el don del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos que buscar cada día, cada momento, este poder. No decirle, y no estoy diciendo que esté mal, Señor, ayúdame. No solamente decirle, Señor, quita de mí esto, sino decirle, Señor, toma el control. Que tu Santo Espíritu sea derramado en su iglesia para que ésta pueda cumplir su misión. Te decimos, Señor, en esta mañana, una vez más, recibimos tu palabra. Y ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos. Ya no a luchar con nuestras propias fuerzas, Señor, sino con tu Santo Espíritu. La promesa, Señor, del tiempo antiguo es que este Espíritu sería derramado sobre toda carne. Y ese Espíritu, Señor, trabajaría en nosotros y nos ayudaría, Señor, a ser útiles, a prosperar en tu camino. Que tú quitarías, dice, ese corazón de piedra y nos darías un corazón de carne. Dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros.
Ayuda a tu iglesia. No nos dejes, Señor, sino fortalécenos, bendícenos, anímanos. Espíritu Santo, ven, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia. Que esa sea la oración, Señor, cada día de tu pueblo, en el nombre de Cristo. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantaste.